En algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido esa incómoda curiosidad por saber qué opinan los demás de nosotros. Caminas por una sala y te preguntas si están prestando atención a tu manera de hablar, a tu forma de vestir o a cada pequeño gesto que haces. Imaginas miradas críticas, conversaciones silenciosas sobre ti y juicios que pesan como piedras invisibles. Pero la realidad es mucho menos dramática de lo que la mente quiere hacerte creer en la mayoría de las personas. No piensa en ti tanto como imaginas. En cada quien está sumergido en sus propios asuntos, en trabajos que atender, problemas que resolver, metas personales, preocupaciones íntimas. Tú, en la memoria de otros, eres apenas una imagen pasajera que desaparece tan rápido como llegó. Asimilar esta verdad no debería llenarte de amargura, sino de alivio. Es el punto de partida hacia una libertad genuina, porque cuando comprendes que no eres el centro del universo de nadie, dejas de vivir como si estuvieras sobre un escenario, interpretando un papel para complacer al público. En ese sentimiento constante de estar siendo observado no es más que un invento de la imaginación. Y es ese invento el que te empuja a moldear tu vida, siguiendo reglas que nadie ha escrito formalmente para ti, pero que tú crees que los demás esperan que cumplas. Ajustas tus palabras para evitar conflictos, eliges ropa para agradar, haces cosas para ser aplaudido. Sin embargo, la verdad es que muy pocos, o casi nadie, lo recordará al día siguiente. Vivir atrapado en esa ilusión demasiado tiempo puede apagar por completo tu voz interior. Empiezas a olvidar qué quieres realmente y solo te enfocas en lo que deberías hacer para no defraudar a los demás. En ese proceso, cedes el control de tu vida a una multitud que no tiene responsabilidad alguna sobre tu destino. Las personas que logran grandes cosas no gastan sus días esperando reconocimiento. Descubren temprano que las miradas y los halagos son momentáneos. Entienden que su valor no se mide por cuánto tiempo alguien más los recuerda, sino por cuánto se mantienen fieles a sus propios principios. Los filósofos estoicos ya lo decían hace siglos: vive guiado por la razón y por reglas internas, no por los ojos del público, porque cuando vives para ser visto, te metes en un juego interminable, y cuando la atención se desvanece, el vacío que queda puede ser abrumador. Pero si vives para ser, tu firmeza no dependerá de reflectores. Tu valor no se definirá por quien te observa, sino por la solidez de tu carácter. Piensa en tu vida como un barco en medio del océano. Si cambias de rumbo cada vez que otro navío te llama o te hace señales, jamás llegarás a tu destino. Pero si mantienes el timón firme, aunque escuches rumores o recibas miradas fugaces, alcanzarás el puerto que tú decidiste aceptar, que nadie está realmente pendiente de ti. También te libera de la presión de ser perfecto. Tienes derecho a equivocarte, a ajustar tu camino, a volver a intentarlo. No necesitas esperar hasta que los demás consideren que estás listo para actuar. El permiso que buscas solo puedes dártelo tú. Esto no significa volverte frío o cortar lazos con el mundo, sino priorizarte, enfocarte primero en tus valores, en tus objetivos, en tu propio código personal. Cuando tu base interna es fuerte, enfrentas el entorno de manera activa. En lugar de reaccionar a los comentarios fugaces de la gente, el hecho de que a nadie le importe tanto como crees no es un finalize, un comienzo. Es el inicio de una vida donde no buscas aplausos, sino coherencia contigo mismo, donde dejas de frenar tus pasos por miedo a ser juzgado y comienzas a actuar porque es lo que tu conciencia dicta en cada mañana. Antes de salir de casa, repítete: a nadie me observa tanto como actuaré para mí. Esa simple frase es como quitarte una cadena del cuello. Te devuelve la energía que gastabas en impresionar y la dirige hacia lo que de verdad importa en tu progreso personal. Porque cuando el ruido externo se apaga, solo queda una pregunta esencial: ¿estás viviendo para ser visto o para crecer? Nadie tiene la obligación de cargar con tus dolores, con tus sueños o con tus responsabilidades. Al principio, esta verdad puede parecer dura, pero si la aceptas, se convierte en el punto donde nace tu verdadero poder. Mientras creas que alguien vendrá a salvarte, seguirás en posición de espera, y esperar es uno de los hábitos más costosos que existen, porque no solo te detiene, sino que delega tu futuro a la voluntad y disponibilidad de otros. Ansí, hay quienes te apoyarán, y eso es valioso, pero ningún otro ser humano puede vivir tu vida por ti. Pueden tenderte la mano, pero no pueden recorrer el camino en tu lugar. Pueden aconsejarte, pero no pueden soportar las consecuencias de tus decisiones.
cuando abandonas la expectativa de que el rescate vendrá de fuera, te enfrentas cara a cara con la única verdad que importa. El siguiente paso es tu responsabilidad. Y en ese momento, el poder empieza a cambiar de manos. Ya no esperas que alguien te dé luz verde. Tú mismo decides avanzar. Esto exige coraje, porque ya no habrá a quien culpar si fallas. Cada resultado, bueno o malo, será reflejo directo de tus elecciones y de tu esfuerzo. Y aunque esto puede dar vértigo, es justamente lo que acelera tu crecimiento más que cualquier curso o entrenamiento. Imagina dos personas ante el mismo desafío. La primera espera, día tras día, a que alguien la saque del pozo. La segunda se pregunta, ¿qué puedo hacer con lo que tengo ahora? Y empieza a actuar, aunque sus pasos sean pequeños. Un año después, la distancia entre ambas será inmensa, no por recursos, sino porque una dejó de perder tiempo. La clave no es rechazar la ayuda, sino no depender de ella para construir los cimientos de tu cambio. La ayuda, si llega, será un impulso extra, no el motor principal ni cuando tomas el control así. Ocurre algo interesante. Cualquier apoyo que recibas será motivo de gratitud, pero no de dependencia. Ya no sentirás que el mundo te debe nada, y eso es un alivio. La vida no firma contratos que garanticen que serás ayudado o reconocido. Precisamente por eso, cada logro auténtico vale tanto porque lo levantaste con tus propias manos. Cuando dejas de esperar que otros te saquen adelante, algo cambia de raíz. En tu mirada empieza a dirigirse hacia lo que puedes hacer hoy, no hacia lo que el mundo debería hacer por ti. Y en ese cambio de enfoque te das cuenta de cuánto tiempo habías desperdiciado en frases como si alguien me ayudara, lo haría, o cuando me den la oportunidad, empezaré. En esas expresiones te convierten en espectador de tu propia vida. Y el papel de espectador es cómodo, pero costoso mientras observas. El escenario sigue cambiando y otros ocupan los lugares que podrías haber reclamado. La diferencia entre quien avanza y quien se queda atrás no está en la suerte, sino en la disposición de actuar incluso en condiciones imperfectas. Las circunstancias ideales rara vez llegan antes de comenzar, más bien se van creando en el camino. El que espera a que todo encaje antes de moverse nunca da el primer paso. Cuando actúas con lo que tienes, algo poderoso ocurre en tu propia acción, genera recursos, abre puertas y atrae conexiones que jamás habrías encontrado desde la inactividad. Este es el principio silencioso que los grandes logros comparten. Se construyen andando, no planeando eternamente, pero este camino hacia la autosuficiencia trae consigo una lección aún más profunda. No confundir apoyo con dependencia. El apoyo verdadero se agradece. La dependencia te debilita. La dependencia emocional o práctica hacia otras personas suele arrastrar un veneno oculto. El resentimiento aparece cuando esperas que alguien te respalde y no lo hace. Sientes que te han fallado, aunque jamás hayan firmado un compromiso contigo. Y ese veneno roba energía, mina la motivación y te deja atrapado en el papel de víctima de tu propia historia cuando asumes plena responsabilidad. La gratitud sustituye al rencor. Aprecias cualquier empujón que recibes, pero no te desplomas si no llega. La verdadera fortaleza personal comienza cuando abandonas la idea de que el mundo me debe algo en la vida. No otorga garantías de ser amado, apoyado o impulsado precisamente. Por eso, cada paso que das por ti mismo se vuelve una prueba de tu capacidad. Cada avance sin muletas externas demuestra que puedes sostener tu propio peso. En dejar de buscar salvadores externos es pasar de una mentalidad pasiva a una activa. Es dejar de rogar y comenzar a construir. Dejar de esperar y empezar a crear. Es la transición de la que depende toda madurez auténtica. La consecuencia más notable es que, cuando experimentas el control total sobre tu dirección, ya no quieres volver a vivir sujeto a las expectativas ajenas. Es una libertad que no se compra ni se recibe como regalo. Se gana a través de decisiones y acciones repetidas. Aquí es donde entra un concepto que Napoleon Hill defendía con firmeza: en el poder de los principios como brújula de vida. Sin principios claros, cualquier corriente puede arrastrarte. Con principios sólidos, incluso en medio de tormentas, tu rumbo permanece estable. Los principios no son frases bonitas que se repiten para quedar bien. Son compromisos internos que sostienes incluso cuando nadie te ve y cuando no hay un beneficio. Ser honesto no es un lema si solo lo aplicas cuando conviene. Es un principio cuando lo mantienes aún si trae dificultades. Respetar no significa solo tratar bien,
a quienes te tratan bien, sino también mantener la dignidad cuando te enfrentan con desprecio. Lo peligroso de vivir según las reacciones de los demás es que te conviertes en un barco sin ancla. Cada elogio te eleva, cada crítica te derrumba. No tienes un centro estable y tu identidad depende de opiniones cambiantes. Vivir por principios, en cambio, te otorga algo que el aplauso jamás puede dar: en coherencia interna. Actúas no porque el público apruebe, sino porque tu conciencia lo valida. Decides no por presión, sino por convicción. Y eso te vuelve resistente a la manipulación, al miedo y a la tentación de renunciar a largo plazo por un beneficio instantáneo. No significa que ignores toda retroalimentación. Al contrario, el feedback constructivo es valioso, pero lo analizas desde el control, no desde la sumisión. Lo integras solo si no traiciona tus valores. Este cambio de eje, del reconocimiento externo al criterio interno, trae otra transformación. Empiezas a valorar la disciplina más que la inspiración. La inspiración es un visitante caprichoso. La disciplina es el residente que garantiza que la casa se mantenga en pie. A mucha gente arranca con entusiasmo un proyecto, un hábito o un plan, pero se apaga cuando la motivación desaparece. El verdadero avance no proviene de momentos de intensidad, sino de la constancia silenciosa. Es esa rutina diaria, a veces aburrida, la que te coloca por encima del promedio. La disciplina es un blindaje contra la pereza, la duda y las excusas. Protege tu progreso de interrupciones innecesarias. No es esclavitud, es libertad. A la libertad de decidir tu rumbo y mantenerlo, incluso cuando el mundo te empuja en otra dirección. La clave está en empezar pequeño y crecer gradualmente. No necesitas transformarte en un día. El cambio profundo se da cuando ganas pequeñas batallas todos los días hasta que forman parte de tu identidad. Una vez que la disciplina se convierte en hábito, algo curioso sucede. Tu confianza deja de depender de resultados inmediatos. Ya no temes al fracaso, porque sabes que volverás a intentarlo. No temes a la espera, porque sabes que estás avanzando paso a paso. Pero, para mantener este ritmo, hay un enemigo silencioso que debes vigilar: a la comparación constante. Compararte con otros es una de las maneras más rápidas de perder el rumbo. Cada persona corre su propia carrera, con puntos de partida, retos y recursos distintos. Ganar en una carrera que no es la tuya no tiene valor real. A la comparación y la competencia, sin sentido, son parásitos mentales. Consumen energía, crean ansiedad y te alejan de lo que importa. Puedes admirar a otros, aprender de ellos, pero sin convertir su camino en tu medida de valor. A la única comparación útil es contigo mismo. ¿Estás más cerca hoy de tus metas que ayer? ¿Tu carácter es más sólido que hace un año? Ese es el progreso que cuenta cuando dejas de gastar fuerza en competir por medallas que no quieres. Liberas una energía inmensa para tus verdaderos objetivos. Y esa energía, bien dirigida, se convierte en resultados que sí cambian tu vida. Por último, hay que hablar de algo que incomoda a muchos: en la soledad como precio y privilegio. Si decides elevar tus estándares por encima de la media, inevitablemente caminarás tramos donde pocos te acompañen. No todos entenderán tu disciplina, tus prioridades o tus límites. Al principio, la soledad puede sentirse como un castigo, pero con el tiempo descubres que es un espacio de claridad y creación. Sin el ruido constante de opiniones y distracciones, escuchas tu propia voz, piensas con mayor profundidad, tomas decisiones sin presiones externas. A la soledad no significa aislamiento total. Se trata de seleccionar con cuidado quién entra en tu círculo, rodearte de pocas personas, pero de calidad, que respeten tu camino aunque no lo compartan. Y aquí ocurre un fenómeno interesante: cuando tus resultados empiezan a hablar por sí mismos, los mismos que antes dudaban de ti comienzan a respetarte. La soledad deja de ser un costo y se convierte en evidencia de que tu enfoque y determinación eran reales, porque, en última instancia, la excelencia no florece en la multitud. Crece en el terreno silencioso donde pocos están dispuestos a trabajar. Sin testigos, cuando aceptas que la excelencia requiere recorrer senderos solitarios, surge un compromiso silencioso contigo mismo a no romper el ritmo, porque nada frena el crecimiento tan rápido como la inconsistencia, y nada protege tanto como la constancia. La constancia no es repetir mecánicamente
un acto sin pensar, sino mantener un patrón de acción y pensamiento que te blinda contra la tentación de abandonar. Quien se guía solo por el estado de ánimo, avanza mucho un día y se detiene por completo al siguiente. Quien vive con constancia, avanza incluso en jornadas grises. Aunque sea con un paso pequeño, esta estabilidad no se construye en un instante. Se forja con la repetición diaria de decisiones que por sí solas parecen insignificantes, pero en conjunto forman un blindaje contra la distracción, la pereza y la dispersión. El verdadero valor de la constancia es que te mantiene en movimiento, mientras otros se detienen a reconsiderar si vale la pena seguir. A la constancia también crea algo que no se compra, en reputación silenciosa. La gente empieza a confiar en quien cumple su palabra, no porque hable mucho de sus planes, sino porque los lleva a cabo. Esa confianza se convierte en una especie de moneda de alto valor, capaz de abrir oportunidades y de sostener relaciones duraderas, pero para sostenerla necesitas claridad en tus estándares. Si no tienes definidos los límites y valores que guían tus acciones, cualquier obstáculo puede romper tu ritmo. Los que se mantienen constantes lo hacen porque sus reglas internas no dependen de la aprobación ajena, ni del clima emocional del momento. Otro punto crucial es que la constancia multiplica el efecto de cualquier estrategia. Un plan mediocre ejecutado todos los días superará, a la larga, a un plan brillante que se aplica de manera esporádica. Igual que una gota de agua perfora la roca con paciencia, las acciones persistentes transforman realidades que parecían inamovibles. Sin embargo, mantener el paso firme es una batalla interna. El deseo de resultados rápidos, la atracción por la novedad y la impaciencia pueden empujarte a cambiar de dirección una y otra vez. El problema es que cada ruptura del ritmo tiene un precio en volver a arrancar desde cero. Los sabios prefieren la aparente lentitud del avance estable antes que la fatiga de empezar siempre de nuevo. La constancia, además, te vuelve impredecible para tus competidores. Pueden adelantarte en un sprint, pero cuando mantienes la marcha sin parar, el tiempo termina inclinando la balanza a tu favor. Lo que parece poca cosa a diario se convierte, con los meses y los años, en una ventaja imposible de igualar. Y aquí entra otro principio poderoso: el valor del silencio estratégico. En un mundo donde todos quieren hablar, quien sabe callar se vuelve magnético. No se trata de quedarse mudo por miedo, sino de elegir cuándo hablar y cuándo dejar que los hechos sean el mensaje. En el silencio te da tiempo para observar y escuchar, mientras otros revelan apresuradamente sus planes. Tú recoges información valiosa, sus intenciones, sus dudas, sus puntos débiles. Los grandes líderes suelen dejar que los demás hablen primero. Así, cuando ellos hablan, sus palabras pesan, más porque llevan el peso de la reflexión. El silencio también actúa como un escudo contra la manipulación. Quien intenta presionarte para que respondas rápido, pierde fuerza cuando no reaccionas de inmediato. En esa pausa, la ansiedad cambia de lado y muchas veces el otro termina exponiendo más de lo que querían. Pero el silencio solo es poderoso si es intencional. Callar por temor te vuelve invisible. Callar por estrategia te hace impredecible y difícil de leer. El objetivo no es ocultarte, sino manejar el flujo de información, decidir qué dejas entrar en tu mente y qué dejas salir al mundo. En esta misma línea, hay una trampa que debes aprender a detectar y evitar: la necesidad de demostrar tu valor. Cuando vives intentando probar que eres capaz, que eres digno o que estás a la altura, en realidad has cedido el poder de evaluarte a otros. Cada halago te eleva, cada crítica te derrumba. En el problema, comprobar es que es un juego interminable. Siempre habrá alguien que dude de ti, que te compare o que minimice lo que has hecho. Vivir para demostrar es vivir atrapado en un escenario, pendiente de un público que cambia constantemente de opinión. En cambio, convertirte en la persona que quieres ser es un camino mucho más sólido. No necesitas proclamar tus capacidades. Si cada acción tuya las confirma, no tienes que decir que eres disciplinado si tus hábitos lo evidencian. Cuando te concentras en ser, en vez de parecer, tu energía se dirige a lo que importa: a mejorar tu esencia, no tu imagen. En convertirse exige paciencia y disciplina. No es tan vistoso como exhibir logros para recibir aplausos, pero es mucho más duradero. Y lo más interesante es que, cuando dejas de intentar demostrar, la gente empieza a respetarte de forma natural. La solidez interior se percibe, aunque no se
Nombre en este enfoque te libera creativamente. Ya no gastas energía fabricando una fachada que mantener. La inviertes en aprender, practicar y aportar valor real. Así, lo que muestras es congruente con lo que eres y no existe el temor de ser descubierto como impostor. Porque no hay impostura en los maestros en cualquier disciplina. Rara vez interrumpen su trabajo para convencer a otros de que son maestros. Simplemente siguen su camino, con una persistencia que habla más alto que cualquier declaración. Para pasar y probar a convertirse, necesitas 3 elementos: autoconciencia clara en saber dónde estás, hacia dónde vas y por qué, en disciplina constante en seguir actuando incluso cuando no recibes reconocimiento, en desapego del aplauso. No dejar que la aceptación o el rechazo definan tu rumbo. Cuando estos 3 pilares se alinean, entras en un estado donde ya no sientes la urgencia de impresionar. Entras a un lugar sin introducirte, trabajas sin anunciarlo, y tu presencia, más que tus palabras, es la carta de presentación. Pero todo este proceso tiene un objetivo superior a soberanía personal absoluta. Es la capacidad de decidir tus pensamientos, emociones y acciones sin estar controlado por fuerzas externas. No es cerrarte al mundo, sino filtrar cuidadosamente qué influencias aceptas y cuáles rechazas. La mayoría entrega su soberanía sin darse cuenta. Permite que el enojo de otro cambie su día, que las modas dicten sus decisiones o que el miedo a la desaprobación lo empuje a actuar contra sus valores. Recuperar la soberanía empieza por preguntarte, antes de actuar, ¿esta decisión nace de mi criterio o de la presión externa? El segundo paso es gestionar las emociones. La soberanía no consiste en suprimirlas, sino en no dejar que tomen el mando. Las emociones son huéspedes, no dueños de la casa. Escúchalas, pero decide tú. El tercer paso es mantener independencia en la toma de decisiones. Escuchar opiniones, sí, pero dar el veredicto final basándote en tu brújula interna. Esto requiere asumir un precio en responsabilidad total. No hay excusas, no hay culpables externos. Cada resultado es fruto de tus actos u omisiones. Quien logra este nivel de control personal es resistente a la manipulación y establece sus propias reglas del juego. Ya no vive para cumplir expectativas ajenas, sino para materializar una visión clara de lo que quiere construir. Y cuando alcanzas este punto, ocurre algo curioso. Cuanto más firme es tu soberanía, menos necesitas defenderla en palabras. La gente empieza a respetar tus límites sin que los exijas, porque tu manera de vivir los deja claros. Sin embargo, la soberanía no es un trofeo que se obtiene y se guarda en una vitrina. Es un estado que se mantiene con vigilancia diaria. Posta, un descuido prolongado para volver a caer en viejos patrones de complacencia y reacción automática. Por eso, debes ser el guardián de ti mismo, incluso cuando nadie esté mirando, porque la verdad es que el mundo no te vigila ni lleva la cuenta de tu progreso. Eres tú quien debe hacerlo. Eres tú quien debe seguir adelante aunque no haya aplausos, porque en esos momentos invisibles es donde se forja la verdadera fuerza. Y lo más fascinante es que si persevera, llegará un día en que tus resultados hablarán tan alto que el mundo se detendrá a mirarte. Y cuando eso pase, el brillo que vean no será fruto de lo que hiciste frente a ellos, sino de todo lo que hiciste cuando no había testigos. El camino hacia la soberanía personal no se construye con grandes gestos esporádicos, sino con decisiones repetidas que, aunque parezcan pequeñas, se acumulan hasta formar una estructura inquebrantable. Cada jornada es una oportunidad para confirmar quién lleva el control, si eres tú con tus convicciones o las circunstancias con sus vaivenes. Esta es una lucha silenciosa, pero decisiva, porque de su desenlace depende todo lo demás. Tu progreso, tus relaciones y tu paz interior. Una herramienta clave para mantener tu posición es la autoobservación consciente. Más que un ejercicio crítico, se trata de vigilarte. Como un guardián protege una fortaleza, reconociendo de inmediato cuando tus acciones se alinean con lo que has decidido ser y cuando comienzas a desviarte. Esta atención constante permite corregir el rumbo en cuanto detectas la menor señal de dispersión. La autoobservación cobra fuerza cuando se acompaña de acciones invisibles, aquellas que nadie aplaude, que no reciben comentarios, pero que refuerzan tus cimientos. Puede ser dedicar un tiempo diario a aprender una habilidad, entrenar en soledad o avanzar en un proyecto sin contarlo a nadie. Es en esos momentos sin público donde se distingue quién actúa para impresionar de quien actúa por convicción.
El primero necesita aplausos para continuar. El segundo avanza incluso en silencio absoluto. Para sostener este enfoque, es necesario reducir el ruido externo. No hablamos solo de sonidos físicos, sino de distracciones que consumen atención y energía, en conversaciones que no aportan, comparaciones que generan ansiedad, discusiones inútiles y exceso de información irrelevante. Cada distracción, aceptada, es una fuga de poder personal. Al filtrar lo que permites entrar en tu mente, descubres una claridad poco común. Las decisiones dejan de ser una carga pesada porque sabes de antemano que encaja en tus prioridades y que debe quedar fuera. A Napoleón Hill defendía que concentrarse en uno mismo no es egoísmo, sino un acto de responsabilidad. No se trata de vivir para sí a costa de otros, sino de fortalecerse para poder aportar algo sólido al entorno. Un individuo firme en sus principios siempre será más valioso para quienes lo rodean que aquel que se disuelve en las expectativas ajenas o trajabilidad. Imprescindible es responder en lugar de reaccionar. Reaccionar es automático, emocional y suele ser costoso a largo plazo. Responder implica una pausa breve para evaluar la situación, mantener la calma y actuar según un plan consciente. Esto exige conocer de antemano cuáles son las situaciones que pueden sacarte de tu centro y tener preparado el comportamiento que elegirás en esos casos. Así, cuando la presión aparece, no improvisas, aplicas lo que has decidido previamente. Muchas veces, la mejor respuesta no será una confrontación, sino guardar silencio o cambiar de enfoque para no alimentar el conflicto. A mantener esta claridad, requiere cuidar de 3 recursos esenciales: tiempo, energía y atención. El tiempo debe invertirse en acciones que construyan tu visión, no en ocupaciones vacías. La energía se agota si la entregas indiscriminadamente. Aprender a decir no es una medida de protección en la atención. Es el recurso más determinante, pues aquello en lo que te enfocas crece inevitablemente en gestionar estos recursos con precisión. Crea un poder acumulativo. En cada día, avanza sobre el anterior sin pérdidas innecesarias. Otro pilar de este camino es la paciencia estratégica. En un mundo que premia lo inmediato, la capacidad de esperar mientras sigues trabajando se convierte en ventaja competitiva. Entre sembrar y cosechar hay un tiempo inevitable de maduración. Pretender saltarlo es como querer que un árbol dé fruto el mismo día que se plantan. La impaciencia provoca a que muchos abandonen sus esfuerzos justo antes de ver resultados. Quien cultiva paciencia estratégica mantiene el esfuerzo constante, aún sin señales visibles de avance, confiando en que el proceso está obrando en silencio. Es también necesario romper con la mentalidad de merecimiento. Creer que un esfuerzo inicial garantiza recompensas inmediatas es una receta para la frustración. El mundo no retribuye según cuánto te hayas esforzado, sino según el valor real que produces y mantienes a lo largo del tiempo. En reemplazar esta mentalidad por la de creación activa significa actuar sin condicionar tu trabajo a la promesa de reconocimiento. Lo haces porque es tu responsabilidad contigo mismo, no porque esperes un premio instantáneo. Al liberarte de la necesidad de ser comprendido por todos, es otra liberación poderosa. Pretender que cada persona entienda y apruebe tu visión es atarte a una cadena invisible. Siempre habrá quienes no compartan tu camino o incluso lo cuestionen. Cuando aceptas que no necesitas validación universal, te ahorras discusiones inútiles y evitas frenar tu avance para explicar cada paso. Explicas cuando es útil, pero no condicionas tu paz a la comprensión de otros. En este punto, recordar que nadie está observándote con tanta atención como piensas se convierte en un alivio. La mayoría de las personas está inmersa en su propio mundo, con sus propias preocupaciones. Esto significa que la única vigilancia que importa es la que tú mismo ejerces sobre tu progreso. En quienes logran transformarse son aquellos que mantienen el compromiso, incluso en ausencia total de testica. Actuar correctamente cuando nadie lo ve es la verdadera medida de la integridad. Todo se resume en una elección: vivir para la mirada externa o vivir para tu propio desarrollo. La primera opción te convierte en prisionero de las opiniones ajenas. La segunda te libera para avanzar a tu ritmo, guiado por tus propios valores. Cuando optas por lo segundo, el mundo puede no cambiar de inmediato, pero tu forma de caminar en él sí lo hace. Y en ese momento, todo comienza a encajar. No porque las circunstancias se acomoden mágicamente, sino porque has reclamado el control del único territorio que realmente te pertenece en tu mente. Tus decisiones y tus acciones
Una vez que entiendes que el control real está en ti, surge la necesidad de blindarlo frente a cualquier interferencia. No basta con alcanzarlo. Hay que protegerlo a diario, como un bien precioso que puede perderse si se descuida. A la primera defensa es el compromiso inquebrantable con la mejora continua. No se trata de perfeccionismo, esa trampa que paraliza, sino de un deseo constante de refinar tus habilidades, pensamientos y hábitos. Incluso cuando las cosas van bien, sigues buscando áreas donde puedes avanzar, porque sabes que la complacencia es un terreno fértil para el retroceso. Este compromiso se fortalece al comprender que el progreso verdadero es acumulativo, no ocurre en grandes saltos aislados, sino en la suma de pasos consistente. Un día de trabajo intenso no compensa semanas de inactividad, así como un acto de disciplina no convierte a alguien en disciplinado. Lo que transforma es la repetición diaria, hasta que el hábito se convierte en identidad. Por eso, quienes dominan este principio no esperan a sentirse motivados para actuar. La motivación es frágil, influenciada por emociones y circunstancias externas a la disciplina. En cambio, es estable. No pregunta si tienes ganas, simplemente ejecuta en un pilar complementario. Es la claridad absoluta de propósito. Cuando no tienes claro qué quieres, es fácil distraerte con lo que otros quieren. Para ti, a una meta definida, funciona como un filtro. Separa lo que te acerca de lo que te aleja, lo que vale la pena de lo que es ruido. Esta claridad no significa que todo el camino esté trazado desde el inicio. Lo importante es tener una dirección clara y la disposición de ajustar el trayecto a medida que avanzas. Los planes pueden cambiar, pero el destino principal permanece. Para mantener ese rumbo, es esencial rodearte de entornos que alimenten tu visión. No hablo solo de personas, sino también de información, hábitos y espacios físicos. Un entorno que estimula la mediocridad acabará drenando tu energía, por mucho que intentes resistirlo. En cambio, un entorno que refleja tus estándares te empuja de forma natural hacia tu objetivo. Esto exige un acto de selección consciente, elegir con quién compartes tiempo, qué contenidos consumes y qué conversaciones alimentas. Igual que una planta no florece en cualquier terreno, tu desarrollo necesita un contexto favorable. En este punto, aparece un principio que muchos subestiman: el poder de la repetición consciente. Repetir no es aburrido cuando cada repetición afina tu habilidad. Un pianista no toca la misma pieza 1000 veces por rutina, sino para perfeccionar matices. Lo mismo ocurre con cualquier hábito de crecimiento. La repetición transforma la acción en maestría. Sin embargo, la repetición solo es poderosa si se acompaña de retroalimentación honesta. No basta con hacer algo muchas veces. Evaluar si lo estás haciendo mejor. Esto requiere coraje, porque implica confrontar tus fallos sin excusas y ajustar lo necesario. Incluso cuando el cambio es incómodo, aquí surge otra habilidad clave: la adaptación estratégica. No es hecho de cambiar de rumbo a cada obstáculo, sino de saber cuando una estrategia ha dejado de ser efectiva y necesita ajustes. La rigidez excesiva puede ser tan perjudicial como la falta de constancia. Adaptarte no significa abandonar tus principios, sino encontrar nuevas formas de aplicarlos. Si un camino se bloquea, buscas otro, pero sin renunciar al destino. Esta flexibilidad inteligente es la que permite que los líderes se mantengan firmes en entornos cambiantes en medio de este proceso. Es inevitable enfrentar resistencia externa. Cuando decides elevar tus estándares, hay quienes se sentirán incómodos. Algunos cuestionarán tus decisiones, otros intentarán frenarte, y unos pocos incluso se alegrarán de tus tropiezos. No siempre por maldad, sino porque tu avance les recuerda lo que ellos mismos han dejado de intentar. La clave está en no tomar esa resistencia como un ataque personal. Es, en realidad, una señal de que estás rompiendo patrones y saliendo del molde. Si todos aplauden tu camino, probablemente no estás cambiando nada de forma significativa. Aquí es donde entra la importancia de mantener la ecuanimidad. La ecuanimidad es la capacidad de permanecer centrado ante tanto la alabanza como la crítica. Ni el halago te eleva más de la cuenta, ni la desaprobación te hunde. Entiendes que ambos son solo opiniones pasajeras, no definiciones de tu valor. Este estado mental se fortalece con la práctica del desapego de los resultados inmediatos. No es que no importen los resultados, sino que no permites que determinen tu estado emocional. Trabajas con intensidad, pero aceptas que el fruto puede llegar después, o incluso de formas diferentes
a las previstas. El desapego te permite actuar con libertad, sin la ansiedad de tener que demostrar algo ahora mismo. Y paradójicamente, cuando trabajas sin esa presión, tu rendimiento mejora. Otra práctica poderosa para fortalecer tu enfoque es el uso consciente de rituales personales. No se trata de supersticiones, sino de rutinas que te colocan en el estado mental adecuado para rendir al máximo. Puede ser meditar unos minutos al despertar, escribir tus prioridades del día, hacer ejercicio o cualquier actividad que marque un inicio deliberado de jornada. En estos rituales actúan como anclas sin importar cómo esté el mundo fuera, te recuerdan quién eres y qué vienes a hacer. Son pequeños actos que refuerzan tu identidad y te devuelven el control. En paralelo, debes aprender a detectar y neutralizar fugas de energía. No solo hablo de tareas irrelevantes, sino de emociones innecesarias, resentimiento, envidia, queja. Cada una de ellas consume recursos mentales que podrías destinar a tu crecimiento. Neutralizarlas no significa ignorar la realidad, sino canalizarla hacia algo útil. Si algo te molesta, úsalo como combustible para mejorar. Si sientes envidia, conviértela en inspiración para trabajar en lo tuyo. Si algo no funciona, busca soluciones en lugar de quedarte en la queja. Finalmente, hay un elemento sin el cual todo lo anterior se debilita: a la integridad personal. La integridad no es solo cumplir promesas a otros, sino también a ti mismo. Cada vez que te comprometes y no cumples, aunque nadie más lo sepa, erosionas tu confianza interna al cumplir lo que dices. Incluso en lo pequeño fortalece tu autoconfianza y crea un círculo virtuoso. Cuanto más cumples, más crees en ti. Cuanto más crees en ti, más cumples. Llegados a este punto, empiezas a notar un cambio profundo. Ya no vives esperando que las condiciones sean perfectas para actuar, porque entiendes que la perfección es un espejismo. Actúas con lo que tienes, mejoras en el camino y mantienes el rumbo a pesar de las interrupciones. Esa es la esencia del verdadero enfoque en uno mismo. No es encierro, no es aislamiento, es asumir el mando absoluto de tus recursos y dirigirlos hacia una visión clara, sin dejar que el ruido del mundo te desvíe. Al llegar a este punto, no significa que el recorrido haya terminado, sino que ahora cuentas con una base firme para sostener y fortalecer lo que has construido. No es el final del viaje, sino el momento en que la responsabilidad de mantener el rumbo se vuelve tan importante como la de encontrarlo. Has aprendido que la verdadera fortaleza no proviene de factores externos ni de condiciones perfectas, sino de la capacidad de decidir por ti mismo, actuar con convicción y permanecer fiel a tu camino. Incluso cuando nadie te observa o reconoce tu esfuerzo en enfocarte en ti mismo, no es un acto de egoísmo, como muchos pueden pensar, sino una declaración de compromiso con tu desarrollo personal. Porque cuando tú estás fuerte, claro y centrado, inevitablemente transmites esa estabilidad a todo lo que tocas. Lo que antes parecía un caos incontrolable comienza a adquirir forma, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has aprendido a moverte dentro de él con un nuevo nivel de claridad. En esta etapa, el desafío principal ya no es encontrar el camino correcto, sino mantenerlo con firmeza, resistiendo la tentación de desviarte por impulsos pasajeros o distracciones que no aportan nada a tu visión. A la coherencia se convierte en una de tus armas más poderosas. No hablo de rigidez, sino de la alineación natural entre lo que piensas, dices y haces. Esa congruencia no solo refuerza tu confianza interna, sino que también proyecta una imagen de solidez que otros perciben, incluso sin que la anuncies. Cumplir lo que prometes, ya sea a otros o a ti mismo, te otorga una reputación de confiabilidad que actúa como una especie de capital invisible, y aunque esta reputación tarda en construirse, su valor es incalculable, porque abre puertas que el talento por sí solo no podría abrir. A medida que avanzas, descubres que priorizar se convierte en una necesidad y no en una opción. El tiempo, la energía y la atención son recursos limitados, y la capacidad de decir no a lo que no está alineado con tu propósito se vuelve tan importante como decir sí a lo que lo está. Aprendes a distinguir entre lo urgente y lo importante, a dejar de lado lo que es solo ruido y a centrarte en lo que verdaderamente te acerca a tu meta. Esta habilidad para priorizar no solo aumenta tu efectividad, sino que también reduce el desgaste emocional que produce intentar abarcarlo todo naturalmente. Tu círculo social empieza a transformarse. No es que te encierres o rechaces a la gente, sino que la selección
ocurre de forma orgánica. Aquellos que comparten tu visión, te retan de forma constructiva o respetan tu camino, se mantienen cerca, mientras que quienes drenan tu motivación o te arrastran hacia la mediocridad, se van quedando atrás. Esto no es frialdad, sino cuidado consciente del entorno que alimenta tu enfoque. Igual que un deportista cuida su alimentación para mantener su rendimiento, tú cuidas las influencias que entran en tu vida para preservar tu claridad mental y emocional. En esta fase, el diálogo interno se convierte en un factor determinante. Napoleon Hill hablaba del poder de la autosugestión positiva, y ahora entiendes por qué. Lo que te repites a diario se convierte en la base sobre la que actúas. Si tus pensamientos están llenos de dudas, miedo o carencia, actuarás en consecuencia. Pero si eliges conscientemente pensamientos que refuercen tu capacidad, tu perseverancia y tu visión, tu mente trabajará para materializar esas ideas. No se trata de engañarte con optimismo vacío, sino de entrenar tu mente para enfocarse en lo que fortalece en lugar de en lo que debilita. La motivación también evoluciona. Al principio, quizás el motor era alcanzar metas personales, obtener independencia o demostrar que eras capaz. Ahora, empieza a tomar fuerza una motivación más profunda en el impacto que tu vida puede tener en otros. Tu legado no se mide únicamente por logros visibles, sino por la huella que dejas en quienes te observan, incluso sin decírtelo. La manera en que enfrentas desafíos, mantienes la disciplina o te recuperas de una caída, puede convertirse en inspiración para alguien más, aunque nunca lo sepas. Y esta conciencia eleva la forma en que actúas, porque comprendes que no solo trabajas para ti, sino también para construir algo que pueda permanecer más allá de tu tiempo. La integridad personal se convierte en la columna vertebral de todo. No es solo cumplir con lo que prometes a los demás, sino también con lo que prometes a ti mismo. Cada vez que cumples tu palabra, aunque nadie más lo sepa, fortalezas tu confianza interna. Y esa confianza es la que te sostiene en los momentos difíciles, cuando no hay resultados inmediatos o cuando las circunstancias parecen adversas. La integridad no se negocia, porque una vez que empiezas a justificar pequeñas traiciones a ti mismo, es cuestión de tiempo que esas pequeñas grietas se conviertan en fractura, que comprometan toda tu estructura. La independencia emocional también se vuelve esencial. Aprendes a no depender de la aprobación ajena para mantener tu rumbo, así como a no dejar que las críticas injustas lo desvíen. No significa que no escuches ni valores otras perspectivas, sino que la decisión final siempre nace de tu criterio y no de la presión externa. Esto te da una libertad enorme para actuar según lo que consideras correcto, incluso si eso implica ir contra la corriente o enfrentarte a incomprensiones. En este punto, ya no vives para demostrar nada. La necesidad de impresionar desaparece, porque tu vida misma se ha convertido en la prueba más sólida de lo que eres y de lo que representas. Ya no buscas reconocimiento constante, sino coherencia interna. Y esa autenticidad tiene un efecto poderoso al atraer respeto sin que tengas que pedirlo. Con el tiempo, empiezas a notar algo que confirma todo el camino recorrido. Lo que antes parecía desorden empieza a alinearse. No es que el mundo haya dejado de presentar obstáculos, sino que ahora los enfrentas con una base sólida, con un conjunto de principios que guían cada paso y con la confianza de que puedes adaptarte sin perder el rumbo. El caos externo sigue existiendo, pero ya no te arrastra, porque el orden interno es más fuerte. Sin embargo, esta claridad no es un trofeo que se coloca en una vitrina para admirar de lejos. Es un estado que requiere vigilancia diaria. El crecimiento personal es como un jardín en sí. Dejas de cuidarlo, las malas hierbas vuelven. Por eso, incluso cuando sientas que has alcanzado estabilidad, sigues observando tus pensamientos, revisando tus hábitos y ajustando lo que sea necesario. No desde la ansiedad, sino desde la conciencia de que la excelencia es un proceso continuo. Y así, llegas a comprender que el verdadero éxito no está solo en lo que logras, sino en quién te conviertes durante el proceso. Has aprendido a tomar el control del único territorio que siempre te pertenecerá, a tu mente, tus decisiones y tus acciones. Has comprobado que cuando fortaleces ese núcleo, lo demás empieza a encajar de manera natural. Y es entonces cuando la frase "concéntrate en ti mismo", todo encaja en su lugar, deja de ser un lema inspirador y se convierte en una verdad vivida. Si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu mentalidad
y tu determinación. Dale me gusta a este video y comparte en los comentarios tu reflexión personal o una experiencia en la que hayas comprobado que, al enfocarte en ti mismo, las piezas de tu vida comenzaron. ¡Hey!